Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, en esta mañana vamos a tratar con un tema que titula Jesús aún trabaja. Jesús aún trabaja. Y para comenzar este tiempo devocional vamos a leer un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, el versículo 5, dice el Señor en su palabra lo siguiente. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una lección para nosotros en base a este texto bíblico. Estemos muy atentos. El Señor Jesús ama tanto a los suyos que todos los días está haciendo por ellos muchas cosas que equivalen a lavar sus sucios pies. Él acepta sus más humildes acciones, siente sus más profundas aflicciones, oye sus más débiles deseos y perdona absolutamente todas sus transgresiones. Él es aún el siervo, como también es el amigo y como también es el maestro de ellos. Y no solo lleva a cabo actos elevados por los mismos, como el llevar la mitra en su frente, las preciosas y brillantes joyas en su pectoral, y levantarse para interceder por ellos, sino que con humildad y con paciencia va con el lebrillo y con la toalla donde están los suyos. Efectúa esto cuando día tras día quita nuestras persistentes debilidades y pecados. La última noche, al doblar tus rodillas, confesaste con dolor que una buena parte de tu conducta no era digna de tu profesión. Y aún esta vez también tienes que venir a Él y lamentarte de nuevo que has caído en la misma insensatez y pecado del que te libró hace tiempo con una gracia especial. Pero a pesar de todo, Jesús te tiene mucha paciencia. Él oirá tu pecado, Él oirá tu confesión y te dirá, quiero, sé limpio. Él aplicará de nuevo la sangre rociada que habla de paz a tu conciencia y quita toda mancha. Es sin duda un gran acto de eterno amor, el que se lleva a cabo cuando Cristo absuelve al pecador una vez por todas y lo coloca en la familia de Dios. Sin embargo, qué condescendiente paciencia demuestra el Salvador, cuando con mucha longanimidad soporta las reiteradas insensateces de su descarriado discípulo, lavando día tras día y hora tras hora las múltiples transgresiones de su extraviado, pero muy amado Hijo. Desecar un diluvio de rebelión es algo maravilloso, pero soportar el constante gotear de repetidas ofensas, soportar con una paciencia que es constantemente probada, esto es en realidad algo divino. Mientras hallamos consuelo y paz en la limpieza cotidiana que nos hace nuestro Señor, su legítimo afecto sobre nosotros será aumentar nuestra vigilancia y a vivir nuestros deseos de santidad. Es así, dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amada iglesia del Señor Jesucristo, cuánto consuelo tenemos nosotros diariamente, cuánto consuelo nosotros hallamos de manera gratuita en la presencia de Dios. Qué conforte es saber para nuestras almas, amados hermanos, que sus misericordias no terminan. Escuchemos lo que dice el Señor en su palabra, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, dice el Señor en su palabra. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Escuchemos lo que dice el Señor, amados hermanos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Aquí la palabra nos enseña
que las misericordias del Señor son nuevas cada día, pero no porque nosotros tengamos algún mérito en nosotros mismos. No, 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 sino que dice que sus misericordias no terminan y son nuevas cada mañana, única y exclusivamente por su fidelidad. Dios decidió llamarnos cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios decidió llamarnos, escogernos cuando nosotros éramos todavía transgresores. Dios decidió mostrar su gran amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y esto únicamente gracias a su fidelidad. Entonces, amados hermanos, nosotros sabiendo que sus misericordias son nuevas cada día, nosotros sabiendo que todo mérito es gracias a Cristo, recordemos también que Él, amados hermanos, sigue intercediendo por nosotros. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo murió por nosotros. Si eres cristiano, amado hermano, hermana, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Dice, más aún, no solamente Cristo murió, sino más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, hermanos, intercede por nosotros. El Señor Jesucristo sigue lavándonos a nosotros nuestros sucios pies, aquellos pies que se manchan y se ensucian con el pecado, con nuestro pecado. Amados hermanos, el Señor Jesucristo sigue trabajando a nuestro favor. Él intercede por nosotros. Entonces, amados hermanos, cada vez que bajamos la guardia, cada vez que pecamos, debemos nosotros correr a su limpieza. Hallaremos limpieza de nuestros pecados solamente en la presencia del Señor Jesucristo. Solamente ahí nosotros seremos librados de toda carga. Escuchen lo que dice también nuestro Señor en su palabra, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros sentimos toda esa carga, todo ese peso de pecado que nos asedia, debemos nosotros ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Dice, venid a mí. Y dice, todos. Veamos aquí lo que dice la palabra del Señor. No hace acepción de personas. La Biblia no dice, vengan a mí los que tienen algún pecadillo. No, tampoco dice, vengan a mí solamente aquellos que han cometido, han hecho alguna barbaridad, han cometido algún pecado, no sé, inexplicable, tal vez muchas veces inconfesable. No, el Señor no dice eso. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y el Señor dice que en su presencia no solamente nos limpiará, no solamente nos perdonará, sino que también en su presencia el Señor nos hará descansar. Amados hermanos, y entonces ahora nosotros, limpios de pecado y descansados de toda carga, busquemos en nuestras vidas la voluntad de Dios. Y alguien dirá, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo siempre he querido saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No la he encontrado todavía, puede decir alguna alma que no ha conocido todavía en profundidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos enseña el apóstol Pablo y dice, Primera de Tesalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Es decir, que nos apartemos cada vez más y más del pecado. Porque también en otra carta el apóstol Pedro dice, Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si invocáis por Padre, dice el apóstol Pedro, si invocáis por Padre aquel que es santo, sed pues vosotros también santos en toda vuestra manera
de vivir. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado Dios. Recordemos, amada Iglesia del Señor Jesucristo, que el Señor sigue lavando nuestros pies. El Señor sigue trabajando a nuestro favor. Nosotros lo único que debemos hacer es buscarlo a Él de todo corazón, buscar su santidad, buscar su presencia, y que la presencia de Dios, amadas vidas, influya en nuestras vidas de tal manera que nosotros aborrezcamos y nos apartemos cada vez más y más del pecado, que amemos la santidad. Es el deseo de nuestro Padre, que tanto nos ama, que nuestro carácter sea semejante al suyo. Es el deseo de nuestro Padre. Si Él es santo, busquemos también cada uno de nosotros la santidad. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. Me gustaría también, amados hermanos, invitarles a que ustedes se vuelvan un canal de bendición para otras vidas. Compartan este tiempo devocional y extendamos juntos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, si nuestro Padre así lo permite, el día de mañana les invito para que juntos nos deleitemos en la palabra de Dios, para que juntos nos conectemos un tiempo en la presencia de Dios, que el Señor guarde su entrada y su salida. Y si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.